La primera vez que leí algo sobre esta cuestión fue en el extraño libro de von Jones, aquel extravagante alemán que vivió tan singularmente y murió en circunstancias tan misteriosas y terribles. Fue una suerte para mí que cayese en mis manos su obra Culto sin nombre, llamada también El Libro Negro. En su edición original, publicada en Düsseldorf en 1839, poco antes de que al autor le sorprendiera su terrible destino, los biógrafos suelen conocer los Cultos sin nombre a través de la edición barata y mal traducida que publicó Brightwell en Londres en el año 1845 o de la edición cuidadosamente expurgada que puso a la luz la Golden Goblin Press de Nueva York en 1909. Pero el volumen con el que yo me tropecé era uno de los ejemplares alemanes de la edición completa, encuadernada con pesadas cubiertas de piel y cierres de hierro herrumbroso. Dudo mucho que haya más de media docena de estos ejemplares en todo el mundo, hoy en día, primero, porque no se imprimieron muchos, y además porque cuando corrió la voz de cómo había encontrado la muerte su autor, muchos de los que poseían el libro lo quemaron asustados. Von Jutz, de 1795 a 1840, pasó su vida buceando en temas prohibidos. Viajó por todo el mundo consiguió ingresar en innumerables sociedades secretas y llegó a leer un sinfín de libros y manuscritos esotéricos. En los densos capítulos del Libro Negro, que oscilan entre una sobrecogedora claridad de exposición y la oscuridad más ambigua, hay detalles y alusiones que helarían la sangre del hombre más equilibrado. Leer lo que von Jutz se atrevió a poner en letra de molde suscita conjeturas inquietantes sobre lo que no se atrevió a decir. ¿De qué tenebrosas cuestiones, por ejemplo, trataban aquellas páginas escritas con apretada letra del manuscrito en que trabajaba infatigablemente pocos meses antes de morir, y que se encontró destrozado y esparcido por el suelo de su habitación cerrada bajo llave? ¿Dónde von Jutz fue hallado muerto con señales de garracén el cuello? Eso nunca se sabrá, porque el amigo más allegado del autor, el francés Alexis Landau, después de una noche de recomponer los fragmentos y leer el contenido, lo quemó todo y se cortó el cuello con una navaja de afeitar. Pero el contenido del volumen publicado es ya suficientemente estremecedor, aún admitiendo la opinión general de que tan solo representa una serie de desvíos de un enajenado. Entre multitud de cosas extrañas encontré una alusión a la Piedra Negra, ese monolito siniestro que se cobija en las montañas de Hungría y en torno al cual giran tantas leyendas tenebrosas. Von Jutz no le dedicó mucho espacio. La mayor parte de su horrendo trabajo se refiere a los cultos y objetos de adoración satánica que, según él, existían todavía, y esa piedra negra representaría algún orden o algún ser perdido, olvidado ya hace cientos de años. No obstante, al mencionarla, se refiere a ello como una de las claves. Esta expresión se repite muchas veces en su obra, en diversos pasajes, y constituye uno de los elementos oscuros de su trabajo. Insinúa brevemente haber visto escenas singulares en torno a un monolito en la noche del 24 de junio. Cita la teoría de Otto Dostmann, según la cual este monolito sería un vestigio de la invasión de los hunos, erigido para conmemorar una victoria de Atila sobre los godos. Von Jutz rechaza esta hipótesis sin exponer ningún argumento para rebatirla. Únicamente advierte que atribuir el origen de la Piedra Negra a los hunos es tan lógico como suponer que Stonehenge fue erigido por Guillermo el Conquistador.
La enorme antigüedad que esto daba a entender excitó mi interés extraordinariamente y tras haber salvado algunas dificultades, conseguí localizar un ejemplar roído de ratas, apestoso, de los restos arqueológicos de los imperios perdidos. En Berlín, 1809, editorial Der Drachenhaus, de Dostmann. Me decepcionó el comprobar que la referencia que hacía Dostmann sobre la piedra negra era más breve que la de von Schütz, despachándola en pocas líneas como monumento relativamente moderno comparado con las ruinas grecorromanas de Asia Menor, que eran su tema favorito. Admitía, eso sí, su incapacidad para descifrar los deteriorados caracteres grabados en el monolito, pero declaraba que eran inequívocamente mongólicos. Sin embargo, entre los pocos datos de interés que suministraban Dostmann, figuraba su referencia al pueblo vecino a la Piedra Negra, Strigoi Kabar, nombre nefasto que significaba algo así como pueblo embrujado. No logré más información a pesar de la minuciosa revisión de guías y artículos de viaje que llevé a cabo. Strigoi Kabar, que no venía en ninguno de los mapas que cayó en mis manos, está situada en una región agreste, poco frecuentada, lejos de la ruta de cualquier viajero casual. En cambio, encontré motivo de meditación de las tradiciones Sei, costumbres y populares de los magiares, de Dombey. En el capítulo que se refiere a mitos sobre los sueños, cita la piedra negra y cuenta extrañas supersticiones a este respecto. Una de ellas es la creencia de que si alguien duerme en la proximidad del monolito, se verá perseguido para siempre por monstruosas pesadillas, y cita relatos de aldeanos que hablaban de gente demasiado curiosas que aventuraban visitar la Piedra Negra en la noche del 24 de junio y que morían en un loco desvarío a causa de algo que habían visto allí. Eso no fue todo lo que saqué en claro de Dombey, pero mi interés había aumentado muchísimo al presentir que en torno a esa piedra negra había algo claramente siniestro. La idea de una antigüedad tenebrosa, las repetidas alusiones a acontecimientos monstruosos en la noche del 24 de junio, despertaron algún instinto dormido de mi ser, de la misma forma que se siente, más que se oye, la corriente de algún oscuro río subterráneo en la noche. Y de pronto me di cuenta que existía una relación entre la piedra y cierto poema fantástico y terrible escrito por el poeta loco Justin Geoffrey, El pueblo del monolito. Las indagaciones que realicé me confirmaron que, en efecto, Geoffrey había escrito este poema durante un viaje por Hungría. Por consiguiente, no cabía duda que el monolito a que se refería en sus versos extraños era la misma piedra negra. Leyendo nuevamente sus estrofas sentí, una vez más, las extrañas y confusas agitaciones de los mandatos del subconsciente que había observado la primera vez que tuve conocimiento de la piedra. Había estado pensando qué sintió elegir para pasar unas cortas vacaciones hasta que me decidí. Me fui a Strigoi Kabar, un tren anticuado que me llegó a Temesvar, hasta una distancia todavía respetable de mi punto de destino. Luego, en 3 días, de viaje en un coche traqueteante, llegué a un pueblecito situado en un fértil valle encajonado entre las montañas cubiertas de abetos. El viaje transcurrió sin incidencias. Durante el primer día pasamos por el viejo campo de batalla de Skonwald, donde un bravo caballero polaco-húngaro, el conde Boris Vladimir, presentaba una valerosa e inútil resistencia frente a las victoriosas huestes de Solimán el Magnífico, cuando en 1526 el gran turco se lanzó a la invasión de la Europa oriental. El cochero me señaló un gran túmulo de piedras desmoronadas en una colina próxima, bajo el cual descansaban, según dijo, los huesos del valeroso conde. Recordé entonces un pasaje de las guerras turcas de Larzón, después de la escaramuza en las que el conde había rechazado la vanguardia de los turcos con un reducido ejército. El conde permaneció al pie de la muralla del castillo viejo de la colina para disponer
al orden de sus fuerzas. Un ayudante le trajo una cajita laqueada que había encontrado en el cuerpo del famoso escriba e historiador Selim Bahdur, caído en la refriega. El conde extrajo de ella un rollo de pergamino y comenzó a leer. No terminó bien las primeras líneas cuando palideció intensamente y sin pronunciar una palabra, guardó el documento en la caja y se lo guardó bajo la capa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Este es el Quinto Poder. Gracias por estar aquí. Como habrán escuchado, esta introducción de La Piedra Negra que nos acaba de compartir Herraez, es porque vamos a introducir a un escritor muy particular llamado Robert Howard. Herraez, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alex. Buenas noches, todo mundo. Saludos desde la chinampa flotante. Pues bueno, como les comentaba, vamos a hablar de un escritor llamado Robert Howard, y esto que nos acaba de leer Herraez es el comienzo de una narración clásica. Para muchos es de las mejores obras de Robert Howard, que es un escritor del género de hechiceras y espadas, ¿no? Y creador de toda una mitología junto con H.P. Lovecraft, en torno al terror. Desde luego Robert Howard tiene sus matices, y bueno, pues vamos a hablar un poquito de él. Espero que les haya gustado esta introducción. Herraez, ¿a ti te gustó la narración de La Piedra Negra de Howard? Definitivamente que sí, me encanta. Y de hecho, yo creo que voy a leer más de sus Weird Tales, definitivamente. Pues sí, La Piedra Negra es una narración que atrapa definitivamente. La primera vez que uno lee esta narración, no sé qué hayas sentido tú, Herraez, si quieres ahorita coméntanos, pero yo leí esta historia ¿qué será? Como a los 17, 18 años, y cuando terminé de leerla me quedé con mucho horror, porque dije, ¿y si esto fuera posible? ¿Y si... sí? ¡Qué miedo!, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con tu apreciación. Estoy conociendo su obra. Obviamente ya conocía a Conan el Bárbaro y otras cosas, pero sus cuentos verdaderamente son fascinantes. Me encanta la idea de que este hombre haya sido contemporáneo e incluso un poco alumno y colaborador de Lovecraft. Me da la impresión como de un triángulo imposible, si me permites esa alegoría, ¿no? En el hecho de que en el contexto de lo supuestamente real siempre caben a la capacidad otras circunstancias. ¿Me explico? Desde luego, eso es lo que más aterra, yo creo, ¿no? La idea de que tal situación pueda ser factible. En esos momentos entre el sueño y la vigilia, en el que pues muchas veces nos asomamos a ciertos portales, ¿no? Que no sabemos si es nuestra imaginación, el inconsciente colectivo o la capacidad creadora. Así es. Y bueno, pues vamos a comentarles un poquito sobre quién fue Robert E. Howard. Robert Irving Howard es un escritor que nació en 1906 y murió en 1936, 30 años justos. Y así como escribió unas obras literarias sumamente extrañas y llenas de criptografía y cosas inverosímiles, pero que él hace pasar por una verdad perfectamente sustentada, su vida misma también estuvo plagada de ciertos eventos que la hicieron prácticamente como una de sus historias. Fue una persona sumamente solitaria, y los únicos amigos que tenía
generalmente los hizo por carta y eran escritores que, como él, se encargaban de escribir sobre literatura fantástica. Estamos hablando de una época en Estados Unidos que prácticamente fue la época de la depresión. En este sentido, pues, este hombre que vivió en Texas y después se fue a vivir a Oklahoma, pues, bueno, estuvo rodeado de migrantes, y estos migrantes traían historias de los lugares donde ellos habían vivido antes de aventurarse hacia América. Y pues este hombre a los 22 años ya era un erudito, porque fue cuando empezó a escribir sus primeros cuentos y los empezó a vender a una revista local que se llamaba Weird Tales. Weird es este término inglés que tiene que ver con lo raro, lo extraño, lo desconcertante, ¿no? Su estilo de escribir era bastante... Es de hecho bastante sencillo de entender, pero fluido. No por sí es muy fluido, pero no por ello es tacaño. O sea, sí nos regala de repente unas frases maravillosas, ¿no? Por ejemplo, tiene una frase que dice que la barbarie es el estado natural de la humanidad. La civilización, en cambio, es artificial, es un capricho de los tiempos. La barbarie ha de triunfar siempre al final. ¿Tú qué opinas, Arraez? Que es muy cierto, y además me lleva como a reflexionar un poco a otro autor que leí hace poco, que decía que cualquier cultura también es una barbarie. Pues parecería... Qué interesante eso, ¿no? Cualquier cultura es también una barbarie. Bueno, pues depende del punto de vista de quien lo vea, ¿no? Pero bueno. Claro, siempre no es lo mismo el que hegemoniza al que hegemonizan. Claro. Incluso en muchas narraciones de Howard, él habla de grupos de bárbaros. En este caso tú mencionaste ahorita Conan, pero por ejemplo en otras narraciones que tiene, como en Gusanos de la Tierra, él habla del dominio de los romanos y de toda la corrupción romana que somete a tribus que tienen que pactar para no ser devastadas. Entre ellas su muy querida tribu de los Pictos, que mucha gente creyó que era un término inventado, pero no, en realidad los Pictos sí existieron, y es una de estas... Sí, es una de estas tribus nómadas de Escocia que se cree que descienden de los caledonios, que no dejaron mucha escritura, pero de repente por ahí hay algunas ruinas, ¿correcto? Sí, de hecho, en la última versión de Arturus, ¿no? Ponen a Merlín como de origen picto, lo cual es verdaderamente extraño, ¿no? Y es más extraño que incluso esta otra película muy artúrica. ¿Excalibur? No, que se parece, cuenta la misma historia, pero desde el paganismo. Las nieblas de Avalon, The Mist of Avalon. Okay. ¿La has visto? No, pero conozco perfectamente la mitología arturiana. Así es. Arturo, que nació en el castillo de Tartagén, ¿no? Ahí en Avalon. Eso dicen las malas lenguas, sí. Ajá. Sería bueno después pasarnos a un programa de mitología arturiana, ¿no? Fíjate que yo me topé con un detalle aquí, ¿no? Ves que Conan supuestamente es un cimeriano, ¿no? Así es. Y me encontré con dos acepciones. Cimeria, una isla mítica que estaría más allá de Irlanda y cerca de Islandia. Y Cimeria, como le llamaban los griegos a otras personas que venían del Cáucaso. Entonces es muy interesante cómo ahí uno no sabe realmente a qué origen, por Chrome, se los juro, se refiere este hombre Howard con Conan. Pues sí, hay muchos paralelismos porque finalmente Howard también se alimenta de muchas mitologías, ¿no, Raes? Sí, definitivamente, ¿no? Vemos tanto las germánicas como las escandinavas, como las celtas, ¿no? De hecho, fortísimo las celtas. Y bueno, pues también, ¿no? Esta incursión de las leyendas del Cáucaso. Así es. Les comentaba hace un momento que la vida de este hombre
es un poco como sus historias. Resulta ser que este hombre solitario, que se empezó a cartear con escritores de literatura fantástica, entre ellos con Howard Philip Lovecraft, a quien después dedicaremos un programa especial que se considera el maestro del terror, y escribiendo en esta revista Weird Tales, que eran de estas revistas, no sé si ustedes recuerdan las revistas de la editorial Novaro, que tenían leyendas y historias cortas de repente con dibujos animados y esto. Es lo que en en Estados Unidos esto es lo que se conoce como un pulp. Un cómic, bueno, no es propiamente un cómic porque un pulp descansa sobre un guión, digamos, sobre una pequeña novela, una narración corta, ¿no? Pues, short story, ¿no? Como ellos le llaman. Exactamente. Pues, como les comentaba, a pesar de estar en la época de la Gran Depresión, este hombre pudo vender muchas de sus historias. Y bueno, como todo buen joven, a los 25 años se enamoró de una chica que finalmente se terminó yendo con su editor, cosa que a él le costó mucho trabajo superar, y lo va a reflejar en muchas de sus historias, donde siempre va a haber un héroe que va a rescatar a una doncella, por ejemplo. Y muchas veces la doncella rechaza a su captor. Ibas